Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy día vamos a conocer todo acerca de las cartas paulinas. Para poder comprender toda esta temática, tenemos que entender primero estos conceptos que son claves para poder entender todo acerca de las cartas que escribiera San Pablo a todas las comunidades cristianas. Cuando nosotros hablamos de Pablo, vamos a hablar de Pablo y también de Saulo. Son los dos nombres con los cuales le conocemos a este apóstol. Saulo era su nombre hebreo y Pablo era su nombre en latín, porque no nos olvidemos que Pablo era un ciudadano romano. Muy bien. Tarso. Vamos a hablar de Tarso porque Tarso es una ciudad donde nació Pablo. Es de esta ciudad de Tarso, que es una colonia del Imperio Romano. Durante toda esta parte vamos a hablar de que Pablo es el apóstol. Y no se olviden ustedes que apóstol significa un seguidor comprometido a Jesús. Vamos a hablar también que Pablo es un rabino. Un rabino es una autoridad religiosa del judaísmo. No es cualquier persona. Es una autoridad religiosa. Es un pastor muy reconocido, que es exactamente lo que es Pablo. Vamos a hablar también que Pablo ha sido un judío. ¿Qué significa judío? Judío es que él es descendiente, él profesa el judaísmo. A los judíos que profesan el judaísmo se les llama judía. Y también vamos a hablar de pagano. Pagano significa aquella persona que cree que todo en la vida son los placeres materiales, son el dinero, el vicio, etc. Y pone en primer orden los placeres que la propia vida espiritual. Con estos conceptos creo que podemos ya avanzar a conocer las cartas paulinas. Pablo era un ciudadano de Roma, era un rabino, conocía muy bien varios idiomas. Él hablaba griego, él hablaba hebreo, hablaba también latín. Fue educado en Jerusalén porque era de una familia acomodada. Estaba su porvenir listo y seguro porque era un hombre prominente. Pero va a pasar de que él, comprometido con su fe judía, comienza a perseguir a todos los cristianos. Y es en esos momentos, cuando él está persiguiendo a los cristianos, es que cuando Dios le habla, le dice: Jesús, ¿por qué? Jesús le dice a Pablo: ¿por qué me persigues? Y es allí donde él se convierte, y se convierte en apóstol. Aquí vemos entonces a Pablo, que nació el año 4 y murió decapitado en Roma en el año 69 después de Cristo. Pablo, este apóstol, el superapóstol, como se llama, él va a tener 4 colaboradores muy cercanos. Está Bernabé, está Tito, está Filemón y está Timoteo. Son los 4 colaboradores principales con el cual lo vamos a vincular, porque hay unas cartas que les escribe él justamente, como los vamos a vincular a Pablo. Entonces, ya tenemos en este primer cuadro, y decimos que Pablo fue de Tarso, fue un ciudadano judío al servicio de Roma, estudió en Jerusalén, dominaba varios idiomas, era de una familia acomodada, fue a estudiar a Jerusalén leyes, teología, filosofía, y era una persona muy preparada. Pero este hombre va a ser tocado por Dios, deja la vida que él llevaba y contra todo, él se convierte a seguir a Jesús. Y esa transformación que él hace, ese cambio, ese convertir, va a significar muchos dolores, mucho sufrimiento, porque él murió decapitado. A él le cortaron la cabeza. No le importó eso, solamente dijo: sí, Jesús, yo te voy a seguir. Queridos estudiantes, Jesús nos está llamando. Y este es el momento que ustedes han dicho: sí, Jesús, yo te voy a seguir. Pero te voy a seguir como un docente, como un maestro. Por eso, queridos estudiantes, yo quiero que ustedes, al igual que Pablo, se conviertan y decidan seguir a Jesús. Yo ya me decidí, como profesor, a seguir a Jesús y me ha ido muy bien en la vida. Pablo, él va a salir de Antioquia, que está cerca de la ciudad de Tarso. Él va a salir de ahí en 3 viajes. Él realiza 3 viajes apostólicos. Aquí tenemos el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y un cuarto viaje que él hizo, pero cuando ya estaba en la cárcel, ya estaba detenido.
En el primer viaje, él sale de Antioquia para conocer las siguientes ciudades: Salamina, Pafos, Perge, Listra y Derbe, las principales ciudades que él recorrió en su primer viaje apostólico. Luego él hace un segundo viaje apostólico, ya un poco más distante, y conoce ciudades muy bonitas como Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso, Cesarea. Esas ciudades importantes las va a predicar y va a fundar la iglesia en el segundo viaje. Con esa experiencia abrumadora, en unos lugares fue muy bien, regresa y nuevamente parte en el tercer viaje. En el tercer viaje Pablo va a fundar la iglesia en las ciudades de Cesarea, en Mileto, la tierra del filósofo Tales de Mileto, ahí está Mileto. Estuvo también en Éfeso y estuvo en su tierra natal, en Tarso. La pasa muy mal después de ese tercer viaje. Los judíos no lo podían creer que Pablo, su principal baluarte, ahora estaba en contra de ellos, estaba predicando otra doctrina, otra religión, y lo comienzan a perseguir, y es como logran apresarle. Él va a estar casi 2 años preso, pero durante ese tiempo que está él en la cárcel, va a escribir varias cartas desde la cárcel también. Entonces, es detenido, y con esa detención nace su cuarto viaje. Él está detenido en Jerusalén, salen por barco, hay una terrible tormenta, pasan un montón de peripecias en Malta, luego retornan y es llevado a Roma. En Roma Pablo predica, los ciudadanos romanos no creían, sabían que Jesús era un gran hombre, pero no creían que era el Hijo de Dios. Aún con todo, le tocó a Pablo estar 2 años, pero lo iban a crucificar también. Pero como era romano, era ciudadano de Roma, no lo crucificaron, solamente le cortaron la cabeza, pero igual murió. Con esta parte hemos entendido los principales datos biográficos de Pablo, cuáles eran sus principales colaboradores, las ciudades más importantes que él predicó en su primer viaje, en su segundo viaje, en el tercer viaje y en el cuarto viaje. Y ahora vamos a conocer una sinopsis de qué tratan cada una de las cartas que escribiera San Pablo. Bien, ahora vamos a hablar de una pequeña sinopsis de las cartas que escribiera Pablo a las distintas comunidades cristianas. La primera carta que encontramos es una carta a los romanos. Los romanos eran los dueños del mundo, eran todo el poder. Y si bien es cierto, habían escuchado de este joven rabino, le decían a Jesús, pero no le daban el lugar del Hijo de Dios. Pero había mucho descontento también, porque sabían de la gran opresión que vivían con Roma. Entonces se había incendiado, hay una chispa, y habían acogido el mensaje de Jesús. Y muchos de los romanos se comienzan a convertir al igual que Pablo. Corintios, 2 cartas que escribe Pablo a la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad de mucho pecado. Había puertos, había templos de las sacerdotisas y había mucho libertinaje. Entonces esa gente vivía en el pecado. Y hablarles de que cambien era imposible. Pero como era Dios el que hablaba a través de Pablo, muchos de los corintios se comienzan a convertir. Manda una carta también a los amigos de Galacia, una provincia también romana, para decirles que confíen, que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Igual que a los filipenses les dice, este es el Jesús que se ha anunciado en el Antiguo Testamento. Es verdad, este Jesús ha llegado. A Colosenses también le dice que el principio de todas las cosas es Jesús. Y es por eso que Jesús es el Señor de señores, el más grande que cualquier emperador. Igual que le escribe a Colosenses, le escribe 2 cartas a Tesalónica. Y en Tesalónica también él les escribe para exhortarlos que sigan en su fe, porque muchos de los judíos querían que todo el trabajo que se había hecho se desmoronara.
Pero como vuelvo a insistir, Jesús hablaba por boca de Pablo, entonces todas estas comunidades se comenzaron a convertir. Finalmente, la carta a los hebreos es una carta que él escribe a sus paisanos, a todos sus amigos. Les escribe esta carta para decirles que Jesús es justamente los hebreos, que son judíos, esperan a Jesús. Y él dice, no esperen más porque Jesús ha llegado. Es el Jesús que fue anunciado en el Antiguo Testamento, ese es el Jesús que ahora ha llegado. Finalmente encontramos 3 cartas, que son las cartas pastorales, que es una carta a Filemón, a Tito y 2 a Timoteo. Entonces aquí hemos tenido una pequeñísima sinopsis de lo que es las cartas de Pablo. Finalmente vamos a hablar de la cronología de Pablo. Ustedes saben que Pablo nació el año 4 a.C. Es muy probable que se haya visto con Jesús, aunque no hay documentos que certifiquen que se haya visto con Jesús. Pero sí estuvo en el martirio de San Esteban. Entonces conocía bien quién era Jesús. Entonces, cuando Pablo tenía 30 años, en el año 34 se convierte, porque Jesús lo llama, Jesús lo invoca y le ordena, y él responde a ese llamado y se convierte a ser su apóstol. El año 37 al 46, Pablo en Damasco, se va a Damasco y se va a Arabia. En ese trayecto, cuando se va a Damasco, es que Jesús le habla. Su primer viaje es, aquí tenemos, se va a Chipre, una isla que está al frente de Antioquia, Listra, Derbe. En el año 48 se reúnen todos en Jerusalén porque había todo un conjunto de voces en contra, ya sería el primer concilio de Jerusalén. Del año 48 al 51 están aquí, se va a Tesalónica, Filipos, Cesarea, Éfeso, donde funda la iglesia, le va muy bien en el segundo viaje. Con esa experiencia va al tercer viaje, y es en el tercer viaje donde va a Cesarea, a Mileto, a Éfeso y a Tarso. Y es ahí, en el segundo viaje, donde escribe a Gálatas y primera y segunda de Tesalonicenses. Y en ese tercer viaje escribe primera y segunda carta a Corintios. Desde el año 58 al 60 es prisionero en Jerusalén. Aquí en Jerusalén, terminando el tercer viaje, es prisionero. Y ahí es llevado a Roma. Viaja prisionero, tiene un percance en la isla de Malta. El año 61 al 63, él está en la cárcel en Roma. Desde la cárcel escribe una carta a los colosenses, a filipenses, a Éfeso y a Filemón. Ahí le escribe esas cartas desde la cárcel. Luego, nuevamente, estaba con prisión preventiva, y es ahí donde escribe la carta a Tito y a Timoteo. Y del año 67 es encarcelado y muerto. Y como les dije al comienzo, Pablo no lo matan crucificado, que era como lo mataban comúnmente a los cristianos, pero él, por haber sido ciudadano de Roma, le cortan la cabeza. Entonces, queridos estudiantes, hemos tenido una visión bonita, hemos conocido quién es Pablo y cuál es el mensaje más importante que él ha dado en las cartas paulinas. Por favor, suscríbanse en YouTube y me encuentren como profesor Miguel Calle. Muchísimas gracias.